Como comentamos en la primera sesión dedicada a este tema de dónde está mi sitio en el mercado, es fundamental, ¿no? Cada vez que nos introducimos a negociar en el mercado, necesitamos encontrarnos ubicados, ¿no? Necesitamos encontrar nuestro sitio. Bien desde un punto de vista económico, como explicamos en la sesión anterior, o bien desde un punto de vista estratégico operativo. Necesitamos las dos. Es decir, necesitamos estar perfectamente ubicados desde un punto de vista económico y también ubicados desde un punto de vista estratégico y operativo. El objetivo y la importancia de encontrar nuestro sitio en el mercado es el de que nos sintamos cómodos en él. Si nos sentimos cómodos, vamos a trabajar mucho más a gusto, más seguros y, bueno, por consiguiente, los rendimientos serán mejores, ¿no? Los planteamientos estratégicos desde un punto de vista operativo, como los planteamientos estratégicos desde un punto de vista de gestiones de capital, deben de adaptarse a nuestra forma de operar, es decir, a nuestro plan estratégico. Cada inversor tiene un perfil y el plan estratégico y el plan de gestiones de capital debe de ser adaptado siempre a esos perfiles, ¿no? Que nos marca nuestra persona, nuestra economía. En fin, no podemos adaptar nuestros planes de negocio a los planes que tiene nuestro vecino, ¿no? Por así decirlo. Debemos de adaptar nuestros planes de negocio, evidentemente, a los planes y al perfil de inversor que nosotros necesitamos. Bien, como comentábamos en la sesión pasada, lo enfocamos desde un punto de vista económico de gestión de capital y hoy lo vamos a plantear desde un punto de vista operativo. Es decir, vamos a buscar dónde está nuestro sitio en el mercado. Nos gusta operar el euro-dólar, mi sitio está en el euro-dólar en una temporalidad de 5 minutos o mi sitio está en el libra-dólar en una temporalidad de 4 horas. Mi sitio está en la negociación intradiaria o mi sitio está en la negociación intrasemanal o en la negociación de mediano plazo. ¿Dónde está mi sitio? Yo debo de saber dónde está mi sitio. Si no sé dónde está, estaré desubicado. Me encontraré un poquito perdido. ¿De acuerdo? Entonces, como comentábamos en la sesión de hoy, lo que vamos a hacer es plantearlo desde un punto de vista estratégico. Lo primero que debemos de preguntarnos, después de haber hecho esta pequeña introducción, lo primero que vamos a hacer es presentarnos, por si alguna persona de las que hay en la sala, imagino por vuestros nombres, vuestros nick, que la mayoría de vosotros ya conocéis a Forex Índices y a mí personalmente, a Jesús Ángel Benito, pero bueno. Si alguna persona hay en la sala que no conoce nuestro trabajo y nuestra labor, pues bueno, yo les invito, por supuesto, a que visiten nuestra página web, todas sus secciones gratuitas, secciones de vídeos, de análisis diarios, de previsiones semanales, en fin, distintos servicios, todos ellos de forma gratuita y, como siempre le comentamos, si necesitan algún servicio de pago, bien planes de enseñanza personalizados o planes de negocio personalizados o algún otro servicio, simplemente tienen que ponerse en contacto a través de nuestras vías, teléfonos, Skype y demás. Jesús Ángel Benito desde Forex Índices cuando son las 16 horas y 5 minutos del horario internacional GMT a través de FX Street. Sesión educativa, ¿dónde está mi sitio en el mercado? Parte 2, enfocado desde un punto de vista estratégico y operativo. Bien, mi tiempo libre. ¿Cuánto tiempo libre tengo yo para operar en el mercado? ¿Dispongo de 1 hora diaria? ¿Dispongo de 4 horas diarias? ¿O dispongo de las 24 horas del día para dedicarme íntegramente al mercado? Mi tiempo libre va a ir directamente ligado a mi forma de operar. Si yo dispongo de 1 hora al día, tendré que plantear un plan estratégico. Si dispongo de 4 horas al día, necesito un plan estratégico diferente. Y si dispongo de 10 horas al día, necesitaré otro plan estratégico diferente. El tiempo libre va directamente ligado a nuestra forma de operar.
No es lo mismo disponer de una hora de tiempo, como comentamos, que disponer de todo el día para negociar en el mercado. ¿De acuerdo? Muchas veces el operador, bien porque no sabe o bien porque está mal asesorado, quiere lo que no puede ser. Y es que pretende operar en espacios de tiempo que no son óptimos a su perfil de inversor. Es decir, hay muchas veces que el operador quiere sacar o quiere abrir la misma cantidad de operaciones que otro operador con distinto perfil de inversor. O dicho de otra forma y para que se entienda, muchas veces un operador que dispone solamente de una hora de tiempo al día para operar quiere sacar las mismas operaciones que una persona que se dedica totalmente a negociar en el mercado durante todo el día, que le dedica 8, 10 o 12 horas al mercado. Esto no puede ser. Al mercado no lo podemos engañar. Al mercado no se le puede engañar nunca. El mercado manda. Y si nosotros disponemos de una hora diaria, necesitamos una estructura para plantear un plan estratégico con respecto a esa hora diaria que tenemos libre. Y si tenemos 8 horas, necesitaremos otro plan estratégico para operar en el mercado. Pero no podemos aplicar el mismo plan tanto para una hora libre como para 8 horas. Necesitamos distinto plan estratégico. ¿De acuerdo? Si aplicamos los mismos planes estratégicos para una hora libre que para 8, estaremos perdidos. No estaremos ubicados en nuestro espacio de tiempo. Necesitamos ubicarnos en cuanto a nuestro espacio de tiempo y debemos de saber y debemos de ser conscientes de que irá directamente ligado a nuestros resultados. Si nosotros aplicamos un plan estratégico equivocado, no vamos a obtener buenos resultados en el mercado. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí la importancia de saber qué plan de negocio puedo o qué plan de negocio debo organizar para plantearme una negociación en el mercado, si dispongo una hora, si dispongo de 4 o si dispongo de 8, o si no dispongo de ninguna hora para negociar en el intradía, pero sin embargo sí dispongo de ciertas horas a lo largo de la semana. Puedo plantearme una negociación intrasemanal o puedo plantearme una negociación de mediano o de largo plazo. ¿De acuerdo? Pero, como comentamos al principio, el tiempo disponible, el tiempo libre para operar en los mercados de renta variable va a ser una pieza importante en la estructura de nuestro negocio. Estructura que irá acompañada de otros muchos aspectos y otros muchos factores. Que todo ello irá ligado directamente a nuestro perfil de inversor. Pero el tiempo será una pieza primordial si no queremos empezar con mal pie en la negociación de los mercados de renta variable, llámese forex, llámese bolsa, llámese materias primas. Me da igual uno que el otro. El tiempo como parte esencial. No debemos, sobre todo, no debemos engañarnos, ¿no?, a la hora de introducirnos en los mercados de renta variable, ¿no? La negociación de intradía requiere de tiempo libre. O sea, eso es fundamental. En la negociación intradiaria hay muchos aspectos que tener en cuenta y debemos de vigilar el mercado minuto a minuto. Debemos de conocer los datos macroeconómicos, los horarios, los impactos, debemos de conocer las pautas, los movimientos que suelen tener los productos que nosotros operamos día a día, en fin. La negociación intradiaria no tiene que ver nada con la negociación de medianos o de largos plazos. La negociación intradiaria requiere de tiempo libre. Ahí ni se engañen ni se dejen engañar, porque el tiempo libre para la negociación de cortito plazo intradiaria es imprescindible. El negociador o el operador intradiario necesita seguir unas pautas muy concretas antes de abrir una operación al mercado. Cada operación que abrimos al mercado, ustedes deben de tener en cuenta que es un negocio distinto.
¿De acuerdo? Sí, cada operación que se abre al mercado es un negocio distinto. Y como negocio que es, debemos de tratar cada operación de forma diferente, con sus estructuras, sus estrategias, sus gestiones de capital, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y para eso se requiere tiempo. Muchos de nuestros alumnos, cuando llegamos al plan de trabajo final y yo les pongo las pautas que hay que seguir para abrir una operación, que son unas 20, 25 pautas aproximadamente las que se necesitan para abrir una operación en el intradía al mercado, siempre preguntan lo mismo, que si es necesario. Yo siempre le contesto lo mismo, que sí, que es necesario seguirlas. Lo que ocurre es que el principiante le va a costar mucho más tiempo y más esfuerzo, evidentemente, seguir esas pautas. Pero una vez que se adquiere la experiencia y se adquiere el dinamismo en el mercado, pues costará mucho menos tiempo. Pero la negociación intradiaria requiere de unas pautas a seguir. Y para seguir esas pautas, para abrir una operación, se necesita tiempo en el mercado. ¿De acuerdo? Y cuando nosotros nos metemos dentro del mercado, debemos de estudiar el mercado de una forma general, en un primer momento. Es decir, nosotros nos metemos en el mercado, ¿de acuerdo? Y debemos de estudiar, en primer lugar, qué está sucediendo en los mercados por la mañana, cuando nosotros nos levantamos, bien sea si vivimos en Europa, bien sea si vivimos en América. Cuando nos levantamos por la mañana debemos de saber el sentimiento inversor general de los grandes inversores, si los inversores están buscando los valores refugio, si están buscando los valores de riesgo. Debemos de escrutar la información que nos proporcionan los pares de divisas que estamos operando, si están muy vivas las cotizaciones, si por el contrario las cotizaciones están más pausadas. En esta diapositiva que estamos viendo de la cotización del euro-dólar, que abarca 24 horas de negociación, marca perfectamente lo que es una estructura diaria en la cotización del euro-dólar, movimientos más pausados en sesión asiática, como vemos, más vivos en sesión europea y sesión americana, y después más tranquilos, rondando ya otra vez lo que es la apertura asiática. Son 4 zonas perfectamente bien delimitadas, la asiática con poco movimiento, la europea con el movimiento más amplio del día y luego la americana con más movimiento que la asiática, pero siempre más cortita. Es decir, yo cuando salgo al mercado por la mañana debo de saber qué condición de mercado histórica y qué condición de mercado general me marca la cotización del producto que yo voy a operar. Para eso necesito tiempo, necesito visualizar lo que me está ofreciendo la cotización de esos productos que yo opero. Si opero varios, tendré que visualizar, tendré que estudiar qué es lo que están haciendo. Yo no puedo entrar al mercado, no puedo abrir mis equipos informáticos por la mañana y entrar al mercado en la primera de cambio, como se dice vulgarmente, ¿no? Y entrar al mercado sin más, o porque me está dando una señal de entrada un indicador técnico, o porque me está dando una señal de entrada una estrategia que yo tengo o una herramienta que yo tengo, ¿no? Las herramientas vienen al final. Lo primero que yo debo de saber es qué es lo que está haciendo la cotización del producto que yo opero. Si no sé lo que está haciendo, si no sé qué condiciones de mercado tiene esa cotización, muy mal voy a aplicar mis estrategias. Y los resultados, por consiguiente, no serán buenos. ¿De acuerdo? Entonces, la negociación intradiaria requiere de un proceso, requiere de unas pautas. Y lo primero que debemos de hacer es saber el sentimiento inversor que se respira ese día en el mercado y saber qué es lo que están haciendo las cotizaciones ese día. Y cuando digo saber qué es lo que están haciendo, no me refiero a si tienen movimientos alcistas o bajistas, que eso es lo de menos en absoluto. Eso no tiene importancia ninguna. Si tiene movimiento alcista o movimiento bajista, para eso estamos nosotros, para después tomar decisiones de compra o de venta. Lo más importante es escrutar la condición de mercado, es decir, si está muy viva o más bien está parada.
si la cotización está moviendo mucho en las últimas horas o está moviendo poco, si hay volúmenes de negociación, si no los hay. En definitiva, realizar un buen estudio de condición de mercado para que luego podamos aplicar nuestras estrategias y nuestras gestiones de capital, correspondientes siempre a la condición de mercado vigente. Si nosotros trabajamos en el intradía, no nos queda otra que llevar pegados con nosotros el calendario macroeconómico. El calendario macroeconómico es el guía, quien nos va a avisar de los horarios complicados en el mercado en ese día operativo. Si a las 12:30 se va a publicar un dato en Estados Unidos que va a generar alto impacto, o que por lo menos si a priori se prevé que va a generar alto impacto, tengo que saberlo. Tener cuidado con los cruces del dólar americano. Si esos datos macro van a ser en sesión europea a las 9:30 GMT desde el Reino Unido, deberé tener cuidado también con los cruces de la libra esterlina. Es decir, necesito tiempo para ver el calendario macroeconómico y estudiarlo. No solamente ver qué pares o qué divisas van a estar implicadas, sino configurarme mi plan estratégico para buscar cruces de divisas acorde a ese día, dependiendo del calendario macroeconómico que tengamos ante nosotros. Y dependiendo de ese calendario macroeconómico, plantearemos después, será otra pieza más para plantearnos nuestras estrategias en el mercado. Esto, entre otras muchas pautas que debemos de seguir a lo largo del día. Debemos de estar pendientes siempre del calendario económico, no nos queda otra. Si queremos negociar en el intradía, debemos de conocer las condiciones generales de mercado. No es lo mismo el euro dólar que el libra dólar, que el libra yen, que el euro con la corona noruega o que el DAX alemán o el IBEX 35. Cada producto tiene su condición de mercado intradiaria. Y esa condición de mercado intradiaria, general y estándar a lo largo de la historia, siempre se va a ver afectada y modificada por las condiciones de mercado que nos marca cada día. No es lo mismo la condición de mercado que tenemos hoy en el euro dólar, ¿de acuerdo?, que la condición de mercado que tuvimos en el día de ayer. No tiene nada que ver. Las condiciones de mercado son diferentes. Y mucho cuidado con no confundir condición de mercado con dirección de mercado, porque mucha gente confunde qué es la dirección de mercado y qué es la condición de mercado. ¿De acuerdo? Condición de mercado es un estudio minucioso de lo que está haciendo una cotización, pero condición de mercado es realizar un estudio minucioso de todos los aspectos que engloban a la cotización de ese producto en ese día concreto. Condición de mercado no tiene que ver nada con dirección de mercado. La dirección de mercado entra a formar parte de la condición de mercado, pero la condición de mercado debemos de analizarla desde muchísimos puntos de vista. Y es lo único que nos va a dar, por usar un término deportivo, es lo único que nos va a dar una clara visión de juego en el terreno que nos estamos moviendo en ese día concreto. Como comentamos, no es lo mismo, ¿de acuerdo? No es lo mismo dirección que condición de mercado. Por ejemplo, nosotros en esta diapositiva que estamos viendo vemos una dirección alcista en la cotización del eurodólar. Una dirección alcista del día de ayer. ¿De acuerdo? Pero la condición de mercado no es alcista. La condición de mercado es de rango alcista, con otros muchos detalles que debemos de escrutar, como cuánto tiene cada vela, las velas son nutridas o son huecas, qué es una vela nutrida o qué es una vela hueca. Todo ello nos dará información y nos proporcionará información para conocer la condición de mercado del euro dólar, del libra dólar o del IBEX 35 en el momento que nosotros queremos operar en el mercado. Es decir, dirección de mercado o tendencia de mercado es una cosa y condición de mercado es otra cosa muy distinta. Y para la negociación intradiaria es imprescindible conocer todos los detalles que encierran lo que es
la condición de mercado. Me imagino que a estas alturas de la conferencia, más de una persona de los asistentes se habrá preguntado, ¿de acuerdo? O se habrá planteado que lo que es una negociación intradiaria, bueno, se puede programar en las plataformas de negociación. Sí, claro, evidentemente, en las plataformas de negociación hay unas órdenes que nos van a permitir comprar, que nos van a permitir vender, que nos van a permitir parar una operación en un nivel determinado, con un stop de pérdidas, nos van a permitir parar una cotización con un límite de beneficios. Evidentemente, estas órdenes nos van a facilitar la incorporación al negocio en una operativa intradía, pero no nos van a garantizar nada. Las órdenes programadas facilitan la incorporación al negocio a personas que están, por así decirlo, un poquito faltas de tiempo para poder realizar una negociación minuto a minuto y hora a hora en el mercado. Pero debemos de tener en cuenta que esas órdenes de mercado corren muchos riesgos a lo largo del día. Por ejemplo, en un dato macroeconómico. Síganme el cursor, por favor, para la explicación. En un dato macroeconómico, si nosotros tenemos colocadas órdenes de mercado, aunque sea alejadas de la cotización, en un dato macroeconómico, nuestras órdenes de stop o de límite, las que tengamos colocadas en el mercado, si estamos dentro o si no estamos dentro y las tenemos colocadas para salir al mercado en una operación, son vulnerables. ¿Por qué? Porque en momentos de volatilidad extrema, los brokers amplían sus spreads. El BIC, precio de BIC y precio de AX son distintos. Se amplía la horquilla y en esos momentos de volatilidad extrema y en esos momentos de apertura de horquilla nos pueden tocar nuestras órdenes compradoras, vendedoras, nuestras órdenes de stop o nuestras órdenes de límite sin que la cotización haya llegado realmente a tocar esas órdenes de límite o esas órdenes de stop. Es decir, en estos momentos, pues bueno, hay muchas personas, evidentemente, que tienen un trabajo y que además quieren introducirse a negociar en los mercados de renta variable. Vale, bien, perfecto. Una persona que entra a las 8 de la mañana a trabajar y sale a las 8 de la tarde, le puede dedicar una hora, un par de horas, de 8 de la tarde del horario europeo a 10 de la noche del horario europeo. Sí, vale, puede hacer un estudio y puede plantear unas estrategias para el día siguiente y dejar colocadas unas órdenes al mercado. Sí, se puede hacer, pero siempre con menos garantías de una persona que está directamente plantada delante de la pantalla del ordenador. Eso es evidente. ¿Por qué? Pues porque las órdenes programadas son simplemente órdenes que el broker en su momento respetará o no respetará. Órdenes que en su momento, si hay volatilidades extremas en el mercado, el broker ampliará el spread y nos las tocará o no nos las tocará. Es decir, y volvemos a lo mismo que al principio de la introducción. Si nosotros queremos y nosotros vamos a realizar o nos planteamos un plan de negocio para la operativa intradía, no nos queda otra que disponer de horas libres a lo largo de la jornada. Con una hora no pensemos ni mucho menos que podemos plantear un plan de negocio que sea duradero en el tiempo. Evidentemente, podemos plantear un plan estratégico que nos dure 3 meses o medio año, con una hora libre al día, y realizar operaciones intradiarias. Cuando hablamos de operaciones intradiarias, nos referimos a operaciones que se abren y se cierran el mismo día. ¿De acuerdo? Con una hora libre al día es muy difícil, es muy complicado que podamos sacar un rendimiento óptimo al mercado, porque, repito, las entradas al mercado, las gestiones de operaciones en el mercado requieren de unas pautas a seguir para las negociaciones intradiarias y esas negociaciones intradiarias y esas pautas
a seguir requieren, por supuesto, de lo que es una metodología que lleva tiempo. No es lo mismo abrir órdenes al mercado y no es lo mismo operar en el intradía que operar en intrasemana, por ejemplo, o operar en medianos y largos plazos. ¿De acuerdo? No tiene nada que ver. Si nosotros disponemos única y exclusivamente de una hora al día, no nos va a quedar más remedio que plantearnos una negociación intrasemana, como mínimo. Es decir, plantearnos una negociación intrasemanal, ¿qué supone? Bueno, pues supone tener una estructura, no de semana, saber que tenemos 5 días de negociación, ¿de acuerdo? De lunes a viernes, mejor dicho, de domingo por la noche a viernes, saber que las condiciones de mercado de los lunes no tienen nada que ver con los demás días de la semana, saber que los viernes tienen sus peculiaridades, saber que generalmente en miércoles y jueves los datos macroeconómicos más importantes es cuando se publican, es decir, necesitamos una estructura de negocio acorde a lo que es una operativa intrasemana. Aquí, bueno, ya vamos a necesitar menos tiempo. ¿Por qué? Pues porque una operativa intrasemana implica abrir operaciones con mayores recorridos, mayores holguras en cuanto a cantidad de puntos de stop y en cuanto a cantidad de puntos de recogida de beneficios. No estamos hablando de dinero de momento, estamos hablando única y exclusivamente en cuanto a puntos y a recorridos. Es decir, si nos queremos plantear una negociación intrasemanal, debemos de expandir nuestras operaciones. ¿Qué quiere decir expandir? Bueno, pues que en vez de ir a buscar 10, 15, 20 puntos al mercado que podemos negociar en el intradía, pues debemos de expandir a 40, 50, 70, 100 puntos en una operativa intrasemana. ¿Esto qué supone? Bueno, pues supone que nos podemos permitir trabajar en temporalidades mayores, temporalidades más grandes de 5 minutos, de 15 o de 30. Podemos ir a una temporalidad de 1 hora, por ejemplo, a una de 4 horas y hacernos un planteamiento estratégico y operativo acorde a lo que es una operativa intrasemanal. ¿Qué tipo de personas deben de realizar este planteamiento operativo intrasemanal? Pues las personas que hemos detallado anteriormente. Quienes tienen un trabajo y disponen de 1 hora al día para dedicarle al mercado, y luego también depende muchísimo de los horarios que tengamos libres, porque no es lo mismo tener 2 horas libres para negociar de 9 de la mañana europea a 11 de la mañana europea, que es cuando más viveza y cuando más movimientos hay en el mercado, que tener 2 horas libres de 8 a 10 de la noche del horario europeo. ¿De acuerdo? No es lo mismo. Porque de 9 a 11 de la mañana europea, o mejor dicho, y vamos a hablar en horario GMT, de 8 a 10 GMT, el mercado se mueve y en 2 horas puedo encontrar alguna oportunidad de negocio. Pero de 19:00 GMT a 21:00 GMT, el mercado ya no se nos mueve. Y va a ser mucho más complicado encontrar oportunidades de negocio. Lo hemos visto en la diapositiva anterior. Es decir, el mercado se mueve cuando se mueve. No podemos inventarnos lo que no existe. Y el mercado se mueve en sesión europea y en menor medida en sesión americana. En zona muerta y en sesión asiática, el mercado prácticamente no se mueve. Es decir, que no es lo mismo tener 2 horas libres en la apertura europea en plena vorágine de mercado que tener 2 horas libres cuando ya se nos quedan paralizadas las cotizaciones, ni mucho ni menos. La persona que tiene 2 horas libre cuando no es ni sesión europea ni sesión americana, es decir, cuando es sesión asiática o zona muerta que llamamos, porque la cotización no se mueve, se queda paralizada, debe de plantearse una estrategia de mercado para una negociación intrasemanal, porque planteamientos intradiarios va a ser complicadísimo que le resulte en el tiempo de una forma positiva. Esta persona que no dispone de tiempo adecuado y sobre todo si ese tiempo no es en momentos donde las cotizaciones se están moviendo con alegría,
no queda otro remedio que trasladarnos a lo que es una negociación intrasemanal. La negociación intrasemanal pues requiere de unas pautas para abrir operaciones, para plantearnos nuestros stop de pérdidas, nuestros límites de beneficios, es decir, necesita de un planteamiento estratégico completamente diferente al planteamiento estratégico intradiario. El planteamiento estratégico intrasemanal requiere de unas pautas que, si bien unas se parecen al planteamiento estratégico intradiario, otras difieren muchísimo de ese planteamiento estratégico. Y sobre todo las condiciones de mercado en una negociación intrasemanal son muy diferentes y los factores que influyen en esas condiciones de mercado son muy diferentes a una negociación intradiaria. ¿De acuerdo? Todos estos aspectos son primordiales. ¿Para qué? Para conseguir saber dónde está nuestro sitio en el mercado. Los fallos vienen y los grandes errores, recuerden que estamos todavía en la saga de conferencias de grandes errores de base en un operador. Los grandes errores de los operadores cuando no consiguen ser consistentes en el mercado vienen por los errores de base. En ningún momento piensen que los errores son por las estrategias operativas. Las estrategias operativas forman el 30% de un plan de negocio, como mucho. Las estrategias operativas es una herramienta que nos sirve para negociar, pero los errores de base generalmente es lo que hacen daño al operador, el no conocer y sobre todo el no estar bien ubicados en el mercado. Es uno de los grandes errores de base. Si nosotros estamos operando con planes estratégicos que no son acorde a nuestro perfil, no tenemos ni una sola probabilidad de prosperar en el mercado, pero ni una sola. Nosotros debemos de sentirnos perfectamente ubicados en el mercado, tanto desde un punto de vista económico como desde un punto de vista estratégico y operativo. Si no, ya podemos echarle herramientas, estrategias al mercado que a larga distancia no tenemos ni una sola probabilidad. Si no tenemos bien ubicado nuestro lugar de acción, es decir, nuestro espacio de acción en el mercado. Tenemos que buscarlo y tenemos que encontrarlo. Si ustedes no son capaces de encontrar ese lugar, pidan ayuda a un profesional que le ayudará con mucho gusto, le encontrará el sitio que es adecuado a su perfil de inversor. Repito, de todas las personas que estamos en la sala, no hay nadie que tenga un perfil igual de inversor a otro. Cada uno de nosotros necesitamos un plan de negocio diferente y una estructura diferente para poder sobrevivir en el mercado, y todo debe de ir acoplado a nuestro perfil. Y nuestro sitio, sobre todo desde un punto de vista de tiempo libre, es distinto al de otra persona. Se pueden parecer, habrá perfiles que se parezcan, pero ninguno será idéntico. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que nosotros, pues bueno, hemos identificado nuestro espacio operativo, necesitamos buscar unos productos que sean adecuados a esos espacios operativos. Cuidado, no cualquier producto nos va a servir para operar en la sesión europea, o no cualquier producto nos va a servir para operar la sesión americana o la asiática. Ni mucho menos, no todos los pares nos marcan las mismas condiciones de mercado en una sesión europea que en una sesión americana que en una asiática. Y eso debemos de conocerlo perfectamente. Debemos de identificarlo. En primer lugar, conocer las condiciones generales, como marca esta diapositiva, del producto que estamos operando. Si es el eurodólar, si es la plata, si es el DAX alemán, si es el euro con el forint polaco, ¿de acuerdo? O es el euro no. Debemos de conocer las condiciones generales que nos marcan esos productos que nosotros vamos a operar. Y después de conocer las condiciones generales que nos marcan esos productos, de forma histórica y general, debemos de conocer las condiciones de mercado que nos están marcando ese día en concreto. Porque el eurodólar no tiene todos los días las mismas condiciones de mercado, ni mucho menos. Ni el eurodólar, ni el libra dólar, ni el libra yen. Suelen marcar unas pautas históricas
pero la condición de mercado del euro dólar del mes de marzo del año 2014 no tiene que ver nada con la condición de mercado del mes de marzo del año 2015. Quienes estabais en el mercado el año pasado lo sabéis perfectamente. El euro dólar se movía 40 puntos diarios, de máximo a mínimo, en el año 2015. En el año 2014, perdón. En el año 2015 nos vamos al día de hoy y se está moviendo de media más de 100 puntos todos los días. Si vemos el máximo del día de hoy, en el 1.1015. Si vemos el mínimo del día de hoy, en el 1.0901. 114 puntos de máximo a mínimo en el día de hoy. No tiene que ver nada absolutamente la condición de mercado del euro dólar del año 2014 con la del año 2015. Si nosotros utilizamos única y exclusivamente estrategias operativas para operar, estamos perdidos. ¿Por qué? Porque la condición de mercado domina todos esos espacios. Y lo primero que debemos de saber es aprender a distinguir la condición de mercado que nos marca el producto que operamos. Si queremos aplicar unas bandas de Bollinger, si queremos aplicar una supertendencia, si queremos aplicar una línea de tendencia, un canal o cualquier otra herramienta operativa y no tenemos en cuenta la condición de mercado, estaremos siempre perdidos en el desierto. Como comentaba, una vez que hemos identificado nuestro espacio operativo, necesitamos buscar los productos adecuados y necesitamos buscar la condición de mercado adecuada y saber qué condiciones son los que nos marcan esos productos. Como podemos ver en la imagen, la cotización del dólar yen. La cotización del dólar yen siempre muestra condiciones de mercado muy tranquilas en sesión asiática, sesión europea y, sin embargo, en sesión americana suele mostrarse con más movimiento. Si nosotros vemos la cotización del DAX Xetra alemán, sobre todo si operamos precios de contado, ¿qué quiere decir precios de contado? Pues que operamos aperturas físicas y cierres físicos todos los días, pues las condiciones de mercado son muy diferentes. El DAX Xetra alemán empieza a moverse a las 8:00 GMT, abre a las 7:00 GMT, Frankfurt, pero realmente la primera hora de negociación, como vemos en la imagen, como indica la mano del cursor, se mantiene muy estable. El baile en la cotización del DAX empieza a las 8:00 GMT cuando abren las demás bolsas europeas. Debemos de saber si estamos operando un índice bursátil en horario de contado, si estamos operando un índice bursátil con CFD o estamos operando un índice bursátil en un precio de futuro. No tiene nada que ver, son productos diferentes. Debemos de conocer los precios de contado, los precios de futuro y los precios de CFD. Cómo funciona el CFD, cómo funciona el futuro y cómo funciona el precio de contado. Actualmente, la mayoría de ustedes saben que el precio de CFD, por ejemplo, en un DAX, en un IBEX 35 o cualquier CFD que podamos operar en el mercado, cualquier producto mediante un CFD, se puede operar las 24 horas del día. ¿Qué sucede? Que si queremos operar el DAX Xetra alemán en horarios que el DAX Xetra no está abierto físicamente, es decir, en horarios donde Frankfurt está cerrado, el costo de entrar al mercado va a ser muy superior si queremos operarlo mediante un CFD que mediante un precio de contado. Es decir, cuando más barato nos va a salir operar el DAX Xetra alemán es en horarios de apertura de Frankfurt hasta el cierre de Frankfurt en la noche europea. Todos estos detalles debemos de conocerlos, pero además de una forma milimétrica. No podemos permitirnos fallos en la negociación intradiaria y saber qué producto estamos operando realmente, si es un precio de contado de divisas, si es un CFD en divisas o es un CFD en índices bursátiles o es un precio de contado. Y para ello también incidirá directamente, evidentemente, en si disponemos de 1 hora de tiempo al día o si disponemos de 8 horas de tiempo al día, libres. Bien, una vez que tenemos nuestro espacio operativo bien delimitado y los productos seleccionados y conocemos también las condiciones de mercado que suelen mostrar dichos productos en los horarios en los que yo puedo trabajar,
El siguiente paso es buscar las herramientas adecuadas y acoplarlas a las condiciones de mercado. Es decir, una vez que yo ya tengo claro cuál es mi espacio operativo, si tengo 4 horas diarias y puedo operar de 8:00 GMT a 12:00 GMT del horario internacional, bueno, pues son 4 horas de sesión europea que le puedo buscar, pues bueno, movimientos al mercado. Si hoy, por ejemplo, y atiéndanme al cursor, por favor, los mejores movimientos han sido en sesión europea. La sesión americana, como siempre, movimientos más enrangados y más indecisos. Bueno, pues si las 4 horas que yo tengo libres son a partir de las 7:00 GMT o 8:00 GMT hasta las 11 o las 12, pues evidentemente no es lo mismo que si a partir de estas horas que nos marca ahora mismo las 16:44 GMT, 16:44 GMT, pues tengo libres 4 horas. ¿Por qué? Pues porque las condiciones de mercado son distintas. El mercado ya se va paralizando, ya va quedando en zona muerta. No es lo mismo tener 4 horas disponibles en unas sesiones que en otras. Y eso debemos de saberlo, debemos de ser muy conscientes de ello. Si no lo tenemos claro, estaremos perdidos completamente. La distinción de las condiciones de mercado por sesiones operativas es vital. Y si queremos negociar en el intradiario, necesitamos saber imperiosamente cuál es nuestro espacio y dónde estamos ubicados. Bueno, como comentábamos, el siguiente paso es buscar las estrategias adecuadas. No cualquier condición de mercado, no en cualquier condición de mercado nos va a servir cualquier estrategia. Una línea de tendencia, como en esta diapositiva, nos servirá en un rango alcista o en un rango bajista, pero una línea de tendencia no nos va a servir para operarla en cualquier condición de mercado. No nos confundamos. Las herramientas deben de ir acopladas a la condición de mercado. La condición de mercado jamás se va a acoplar a las herramientas que nosotros estemos utilizando, no se engañen. Las herramientas es lo último que debemos de implementar a la hora de abrir una operación. Las herramientas deben de ir acopladas a la condición de mercado. No piensen ni por un momento que la condición de mercado se va a adoptar o se va a acomodar a las herramientas que ustedes están utilizando. Y eso deben de saberlo y deben de conocerlo muy bien. Y saber si las herramientas que están utilizando son acorde a la condición de mercado que nos marca el producto en concreto y en el día en concreto y en la sesión operativa concreta en la cual ustedes están operando. Ni más ni menos. Si ustedes no utilizan una herramienta adecuada, el mercado no le va a sonreír. La herramienta debe de ir acoplada a la condición de mercado, siempre. Si tenemos una condición de mercado direccional, como en esta otra diapositiva, sacaremos otra herramienta para operar. No sacaremos ya una línea de tendencia que seguramente sea inefectiva. Sacaremos herramientas acordes. Yo aquí tengo como ejemplo una herramienta, una supertendencia. Podríamos haber colocado otra herramienta que nos marque movimientos direccionales. Pero yo debo de saber que en esta condición de mercado, que es una dirección alcista sin más, debo de sacar a escena herramientas acorde y herramientas adecuadas a esa condición de mercado. Como en esta otra condición de mercado de rango lateral. Yo no puedo sacar aquí un indicador o una estrategia que me marque movimientos definidos. Tendré que sacar una estrategia o una herramienta que me marque movimientos enrangados, ¿de acuerdo? Y en base a estos movimientos enrangados, buscar oportunidades de entrada al mercado. Si me confundo de herramienta, pues ese día seguramente el mercado no me sonría. Por eso, la vital importancia de conseguir escrutar la condición de mercado. Debemos de usar la adaptabilidad y el dinamismo precisamente para adaptarnos al mercado. Si no conseguimos adaptarnos al mercado, muy difícil. Nos van a ser de utilidad las herramientas. En primer lugar, condición de mercado general. En segundo lugar, condición de mercado particular de cada uno de los productos que estamos operando de forma generalizada e históricamente. Y en tercer lugar, condición de mercado del momento presente que estamos operando. Después pasamos a otro punto muy importante. Un punto muy importante donde
entramos a detallar cuáles son mis preferencias operativas. Mis preferencias operativas. ¿Con qué herramientas me siento más cómodo en el mercado? ¿Me gusta operar indicadores técnicos, bandas de Bollinger, RSI, estocástico, Momentum Math, la cantidad de indicadores técnicos que hay? ¿O bien me gusta operar barreras fijas? Precios de apertura, congestiones históricas, retrocesos de Fibonacci, etcétera, etcétera. Quiebre de máximos o mínimos. ¿Dónde me encuentro más cómodo operando en el mercado? ¿Con unas herramientas o con otras? ¿Qué me gusta operar? ¿Movimientos tendenciales o movimientos de rango? ¿Dónde me encuentro más cómodo? No es lo mismo condiciones de mercado, de rangos direccionales como esta, que me puede servir para operar un canal, ¿de acuerdo? Que otras condiciones de mercado. ¿Dónde están mis preferencias operativas? Si quiero operar una línea de tendencia, no me queda otra que buscar un rango direccional, como hemos comentado anteriormente. Me encuentro cómodo operando en secciones tendenciales cortitas, es decir, a mí me gusta realizar operaciones cortitas pero con movimientos direccionales. Si me encuentro cómodo ahí, tendré que buscar herramientas adecuadas que me den esa comodidad y esa tranquilidad a la hora de operar. Por el contrario, ¿qué me gusta a mí? Me gustan movimientos vivos, movimientos más cortitos, movimientos más tranquilos. Prefiero operar pares con muchos movimientos o prefiero operar pares con poco movimiento. ¿Me gusta más la tranquilidad o me gusta más la viveza del mercado? ¿Dónde me siento más cómodo? ¿Cuál es mi sitio en el mercado? Como comentaba, debemos de buscar nuestro sitio en el mercado desde todos los puntos de vista. Desde un punto de vista estratégico y operativo, ¿de acuerdo? Hoy hemos dado las claves y la guía. Evidentemente, en una hora de conferencia no se puede explicar absolutamente todas las claves y todas las pautas, ¿de acuerdo? Es una guía lo que hemos expuesto aquí esta tarde en FX Street desde Forex Índices. Jesús Ángel Benito, muchas gracias. Quedan 10 minutos, creo, moderador. Corrígeme si me equivoco, ¿de acuerdo? Pero si me quedan 10 minutitos, nos quedan, perdón, 10 minutitos, pasaremos a la rueda de preguntas y contestaré con mucho gusto a vuestras dudas o vuestras preguntas, siempre por orden, ¿de acuerdo? Al finalizar la sesión, yo les invito que visiten nuestra página web, nuestro espacio de negocio, ¿no? Que descubran nuestra página web, que se lean los textos, que siempre son textos educativos. Nuestra página web está exenta totalmente de publicidades, es una página profesional al 100%, exenta de publicidad y donde solo hay material educativo. Material educativo que está a su disposición de una forma gratuita. Y si quieren ponerse en contacto con nosotros por alguna cuestión personal, pues las vías de contacto, como siempre, las tienen a su disposición. Teléfonos, Skype, redes sociales y demás. Gracias por su atención y pasamos a la ronda de preguntas para aclararle las dudas que le puedan haber surgido a lo largo de la sesión. Bueno, vamos a comenzar, como siempre, por orden. Rubén nos dice cómo puedo analizar el mercado más allá del calendario macroeconómico, mediante estudios técnicos y estudios macroeconómicos. No hay otra, Rubén. Es decir, conocer, tener muy claro cuáles son esos estudios macroeconómicos y esos estudios técnicos de mercado y trabajar en base a esos conocimientos. ¿De acuerdo? Ni más ni menos. Si queremos sobrevivir en los mercados, debemos de tener muy claro que el conocimiento es básico como para cualquier otro negocio. Y un conocimiento en base a una realidad de mercado y profesionalmente hablando. No conocimientos de paja, conocimientos de humo que no sirven más que para marear y para confundir al inversor. Es decir, si usted quiere preparaciones profesionales, tiene que acudir a profesionales de verdad, serios y experimentados, no a profesionales de paja y humo. No hay más.
Joel Pinazo nos dice, la condición de mercado están correlacionadas en algunos índices y algún par de divisas determinados. Vamos a terminar con la pregunta de Joel. Ejemplo, entre el DAX y el euro-dólar. Sí, vamos a ver. Las correlaciones, ustedes deben de tener en cuenta que todos los productos están correlacionados. El oro con el euro-dólar, con el petróleo, con los índices bursátiles, con las materias primas, en definitiva, todo está correlacionado, ¿de acuerdo? Entonces, las correlaciones, en primer lugar, ni son eternas, es decir, no nos sirven para siempre, ni nos funcionan todos los días, también debemos de tenerlo en cuenta, ni nos funcionan de igual forma en el corto plazo que en el mediano plazo que en el largo plazo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, debemos de tener muy en cuenta que las correlaciones, por ejemplo, ahora del DAX y del euro-dólar, pues bueno, está muy directa, ¿no? El euro-dólar está a la baja en mediano plazo y el DAX alemán está al alza. Ya lo hemos dicho en nuestros análisis en varias ocasiones las razones y los porqués, ¿no? Si el euro baja y está muy bajito, pues evidentemente las exportaciones alemanas se incrementan. Alemania, que es un país exportador netamente de maquinaria pesada y de vehículos, pues bueno, le viene muy bien tener un euro bajo porque las exportaciones se incrementan. De ahí que el índice alemán, que las mayores empresas que engloban lo que es el índice alemán, pues son empresas de automoción, pues evidentemente sube el DAX alemán, pero esta correlación no siempre es así. ¿De acuerdo, Joel? Debes de tenerlo muy en cuenta. Actualmente sí funciona y en el corto plazo y en el intradía te puede fallar más. En medianos plazos sí, evidentemente, pues esa correlación es muy directa, ¿vale? Pero ni ha existido siempre, ni va a ser siempre así, ¿de acuerdo? Y en el corto plazo no tiene que ver nada con los medianos y los largos. Bien, José Santana nos dice, en referencia a los soportes y resistencia que ofrece usted diariamente en Forex Índices, que por cierto se respetan mucho, ¿cómo plantea los objetivos en base a soportes y resistencias? Vamos a ver, José Santana, los objetivos de beneficios y de pérdidas nunca deben de ser planteados en base a lo que es una estrategia operativa. Los objetivos de recogida de límites y de stop de pérdidas siempre deben de estar planteados en base a una condición de mercado. Repito, las estrategias son herramientas que nos ayudan a tomar decisiones de entrada al mercado, pero los objetivos de pérdidas y de ganancias deben de ir directamente ligados a la condición de mercado que nos presente la cotización del producto que operamos cada día. Repito, el euro-dólar del año 2014 no tiene que ver nada con el euro-dólar del año 2015. Si nosotros queremos marcarnos los mismos objetivos en marzo del año 2014 con el euro-dólar que con el euro-dólar del año 2015, estamos perdidos. Por muy buenos niveles, como bien dice José Santana, los niveles que colocamos, los escenarios operativos que planteamos en Forex Índices todos los días, se cumplen. Los niveles son muy respetados, pero luego cada uno de nosotros debemos de saber configurar nuestros planes de negocio con nuestras gestiones de capital, ¿de acuerdo? Y sobre todo, cada día el mercado es diferente y dependiendo de esa condición de mercado marcaremos nuestros objetivos, ¿de acuerdo, José Santana? Pero la condición de mercado manda sobre todas las cosas. Vamos con la siguiente cuestión. Sí, Osmin nos dice, ¿habrá algún test que se pueda hacer para determinar el perfil de antemano? Gracias por responder. Vamos a ver, el único test es el del conocimiento, Osmin. No queda otra. Es decir, si tú quieres saber cuál es tu sitio en el mercado adecuado para operar, cuáles son tus estrategias adecuadas, etcétera, etcétera, no te queda más que dos opciones. Bien aprenderlo por ti solo o bien acudir a un profesional, ni más ni menos. El estudio y el saber dónde está tu sitio no se puede explicar ni en una hora ni en dos, Osmin. ¿De acuerdo? Hombre, en líneas generales y a grandes rasgos sí, evidentemente, se pueden dar unas directrices, pero saber de una forma certera dónde está nuestro sitio en el mercado requiere de una labor minuciosa, aparte de tener unos conocimientos generales de mercado. Una cosa es creer que se conoce el mercado y otra muy distinta, conocer realmente el mercado. ¿De acuerdo, Osmin?
Fernando nos dice, buenos días Jesús, ante todo gracias por lo que nos está compartiendo en este webinar. Continúa Fernando diciéndonos, en materias de divisas y en horarios GMT, ¿cuál es el horario de la sesión asiática, europea y americana? Sí, vamos a ver, el horario lectivo en divisas, Fernando, es de 7:00 GMT a 17:00 GMT. Son los horarios donde mejor se mueven las cotizaciones. Esto no hace falta decirlo. Como siempre comento, yo soy un mero transmisor de lo que realizan las cotizaciones. Y la imagen, como podemos ver, en horarios de sesión asiática siempre se mueve menos el mercado. Y en sesión americana siempre se va a mover muchísimo más el mercado. ¿De acuerdo? Entonces, debemos de tenerlo en cuenta, debemos de ser conscientes de ello y creo que tenemos que terminar la sesión porque llevamos 1 hora. Por favor, moderador, me dice si tenemos que terminar ya la sesión. Fernando, la sesión lectiva en el mercado de divisas es de 7:00 de la mañana GMT a 17:00 GMT. Son los horarios, pero repito, no es porque lo diga yo en el webinario, sino porque si estudiamos un gráfico lo vemos perfectamente cómo son los horarios donde mejores oportunidades tenemos. Antonio Pérez Monterroso, profesional, educado y conciso. Muchas gracias, Antonio, por tus comentarios. Bien, tenemos que terminar la sesión. Muchísimas gracias a todos por estar aquí un día más. Un placer, como siempre. Muchas gracias a FX Street por permitirnos el espacio. Gracias a todos y mañana a primera hora de la sesión europea estaremos con todos vosotros en nuestra sala de trading con el formato de vídeo, en fin, el trabajo de todos los días. Gracias y hasta mañana.